Buenos días, amados remanentes. Vamos a compartir el departamento de la escuela dominical, el departamento de jóvenes. Vamos a compartir el mensaje de esta mañana. Quiero compartirles, amados remanentes, que los mensajes del púlpito del mes de junio y el mes de julio se ha enfocado hacia los remanentes. En primer lugar, se ha hablado del propósito de mi vida. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el propósito, verdad, de mi vida? 2. Se ha hablado sobre el verdadero triunfo en Cristo Jesús. 3. Se ha compartido el mensaje de poder ver el campo con los ojos correctos en el Evangelio de Cristo. Esa es la razón por la cual, amados remanentes, nosotros como remanentes tenemos que estar claros el propósito por la cual Dios me ha llamado. La primera pregunta: ¿quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? El objetivo y el propósito de los remanentes es poder realizar el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Es la razón por la cual el papel importante es la vida de los remanentes, nuestra vida. El campo principal, el campo mayor soy yo. Cuando yo entienda correctamente mi identidad, el propósito por la cual Dios me ha llamado, voy a entender ahora el segundo campo, el campo de la iglesia. El campo de la iglesia es un papel importante. Es importante que nosotros, los miembros de las iglesias, podamos entender el propósito y el enfoque como iglesia de Cristo. Y nuestro enfoque es ver el campo espiritual, es poder ver con los ojos correctos el campo que está en desastre, para poder así salvar el tercer campo, el campo, ¿verdad? El campo que está en desastre, la humanidad que no tiene a Cristo. Al entender esto, yo voy a entender ahora mi objetivo, el propósito de poder salir a este campo, de poder predicar el Evangelio. Y esto es hacer el deseo absoluto de Dios. Amados remanentes, en esta mañana vamos a compartir en el título de esta mañana, vamos a ver como título, veamos el título, ¿verdad? El molde del mundo. Como remanente, tenemos que entender cómo está el campo. Tenemos que entender cómo está el molde del mundo. La condición espiritual de un mundo sin Cristo, ¿verdad? Basado al texto bíblico, veamos, basado al texto bíblico en Romanos capítulo 3 del versos 23. La Biblia nos habla en Romanos capítulo 23, habla sobre el problema de la separación del hombre con Dios. Por esa razón, nosotros como remanentes, si entendemos correctamente nuestro llamado, nuestra misión y este propósito por la cual Dios le ha llamado, mi enfoque será ver este campo correcto, el molde del mundo, por causa de la separación del hombre con Dios. En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este texto bíblico habla de la humanidad separada de Dios, no de uno, de todos. Veamos la parte de la introducción del mensaje de esta mañana. En la parte de la introducción debemos entender, conocer los tres campos. En primer lugar, debo entender el campo mayor. Este campo mayor es mi campo. Ahí estoy hablando
de mí. Mi primer campo soy yo. Este es el campo mayor, yo. Número 2. Para poder entender, si yo entiendo correctamente el campo mayor, que es mi vida espiritual como remanente, yo debo realmente salvar el segundo campo, el campo de la iglesia. Debo salvar este campo. Debo salvar el campo de la iglesia porque las iglesias han perdido la dirección y el enfoque de hacer el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque en este campo mayor aún no entiende el propósito de la vida. Están enfocados en su propio ego. Están enfocados en sus propios deseos. Génesis 3, Génesis 6 y terminan en Génesis 8. El ministerio fracasa porque no han entendido este campo mayor. Por esta razón, la iglesia, que este campo de iglesia, han perdido la dirección de hacer el deseo de Dios. 3. El tercer campo es el campo, ¿verdad? En el tercer campo vemos el campo de la humanidad. Vamos a poner aquí el tercer campo. El campo de la humanidad en desastre. De la humanidad separada de Dios. Este es el tercer campo. Como la iglesia perdió el enfoque, por esta razón la iglesia no puede ver con los ojos correctos la dirección, no puede ver con los ojos correctos, ¿verdad?, el campo que está separado de Dios. Por esa razón la iglesia, como pierde este enfoque bajo la dirección del evangelio, el campo quiere salvar este campo que está separado de Dios con el materialismo, con la metodología humana, quiere salvar el campo con la ciencia, con las buenas obras, pero sigue fracasando, porque el campo está separado de Dios y la iglesia le da una respuesta incorrecta. Remanentes de la iglesia Emanuel de Panamá, juventud, élites, futuros pastores, futuros empresarios, futuras esposas del pastor, futuros misioneros. Es importante este tiempo. Es un tiempo como joven de poder tomar esta palabra como parte de mi entrenamiento espiritual para poder del futuro dar la dirección correcta según mi llamado. Es importante que tú y yo entendamos el campo mayor, mi vida espiritual con Dios. ¿Quién soy yo? Soy hija de Dios. ¿Por qué Dios me ha llamado? Para cumplir el deseo absoluto. ¿Cuál es mi enfoque hacia el campo? Transmitir el evangelio de Cristo. Por eso fui creado a su imagen, para poder compartir y disfrutar la verdadera felicidad del evangelio de Cristo. Cuando yo entienda y disfrute correctamente mi campo mayor, yo voy a ver una dirección de poder salvar el campo de las iglesias, dando la dirección en el evangelio de Cristo. Entendiendo esto, cuando yo salve este campo de la iglesia con el evangelio de Cristo, ahora vamos juntos como iglesia, como lo fue la iglesia primitiva, vamos juntos a salvar este campo que está separado de Dios, porque he entendido el contenido de mi vida. He entendido el propósito de Dios como iglesia. Voy a salvar este campo que está separado de Dios. Voy a poder visualizar con los ojos espiritual este campo que está separado de Dios. Por esa razón, el mensaje va a ser dirigido en primer lugar a este campo mayor. Yo. Que este mensaje sea mi mensaje. Que este evangelio sea mi evangelio. Que esta respuesta solamente lo pueda dar solo a través de Cristo. Por esto, mi dirección en este mensaje será enfocado a este primer punto. El campo mayor. Mi vida, mi campo.
Por eso, como remanente, vamos a ver el desarrollo. En el desarrollo, vamos a ver, ¿verdad? En primer lugar, yo debo entender el método de Dios. ¿Cuál es el método de Dios? En primer lugar, como remanente, yo debo entender el método de Dios en mi vida. ¿Y sabes cuál es el método de Dios en nuestras vidas? Y eso es importante, remanentes, que yo debo entender que el método de Dios en mi vida es la fe. La fe. La fe es la potestad dada por Dios. Esto es lo que yo debo entender. El método de Dios en mi vida es mi fe. La fe es autoridad y potestad dada por Dios hacia los remanentes para poder salvar la iglesia y el campo. En segundo lugar, yo debo tener una base. Yo debo tener una base. ¿Cuál es esta base? Como remanente tenemos que tener la base. ¿Cuál es la base que yo debo tener como remanente? Y esta base, para poder llegar al verdadero triunfo en Cristo, es tener, ¿verdad?, mi base, que es el entrenamiento espiritual. Yo debo estar entrenándome espiritualmente porque lo necesito. Este entrenamiento en la palabra de Dios, seguir la corriente de la palabra para poder ver la respuesta dada por Dios y poder fortalecer mi condición espiritual. Número 3. Como remanente, yo debo entender, ¿verdad?, el método. Este método, cuando yo realmente disfrute el entrenamiento en la palabra, el entrenamiento espiritual bajo la corriente de la palabra, mi método será de poder continuar esta corriente de la palabra. Los remanentes deben tener esta base de tener su entrenamiento espiritual en la palabra, con el único método, la continuación. Este método de poder continuar, el método de la continuación, este método de la continuación, de poder continuar en la palabra de Dios, ¿verdad? Voy a entender el valor de mi vida, el propósito de mi vida, el deseo de Dios para mi vida. Por eso es importante entender esta parte. Disfrutando la continuidad en la palabra de Dios. Número 4, el remanente va a disfrutar de este contenido. El contenido. ¿Cuál es el contenido de los remanentes? El contenido de los remanentes es el Evangelio de Cristo. Este es el contenido de vida de los remanentes. El Evangelio de Cristo. Este es el secreto del Evangelio. El secreto que me hará descubrir la realidad del campo espiritual. El secreto de poder yo entender lo eterno. Lo eterno que son la respuesta dada por Dios. Es importante por eso que en mi vida yo entienda este contenido de vida. El secreto del Evangelio de Cristo. El secreto que me hará entender este campo en desastre. El secreto de disfrutar lo eterno en mí. Número 5. Los remanentes deben entender este secreto como también debe tener este resultado. El resultado de los remanentes, es poder ver
levantando esta base del campo de entrenamiento de la palabra, disfrutando del método de poder continuar en la corriente de la palabra de Dios, del contenido del secreto del evangelio. Mi resultado en mi vida espiritual como remanente es poder ver esta respuesta, el campo del evangelismo, que es el deseo de Dios. Número 6. Como resultado de poder disfrutar este contenido del secreto del evangelio, veré respuesta en el campo del evangelismo, en los encuentros. Tendré la respuesta única, ¿verdad? De tener este enfoque. Estando mi enfoque, estando viendo esta respuesta del evangelismo, ahora mi enfoque será el enfoque que tuvo Cristo. El enfoque de nuestro Señor Jesucristo en el campo del evangelismo era este enfoque, el enfoque de la reproducción, de poder reproducir discípulos para Cristo, ¿verdad? Esta respuesta del campo del evangelismo tendrá un enfoque. Yo como remanente, mi objetivo ahora es poder tener este enfoque de poder reproducir discípulos para Cristo. Número 7. Teniendo este enfoque, ¿verdad?, en la reproducción, voy a disfrutar de la promesa. En el campo del evangelismo, yo voy a disfrutar esta promesa. La promesa de Emmanuel en el campo. Y esta promesa es de disfrutar la palabra juntos. Emmanuel está con nosotros. Voy a disfrutar la promesa de Mateo capítulo 28, 19 al 20, donde nos habla del secreto del evangelio, de disfrutar del evangelismo, de poder ir a ser discípulos con la promesa de que Dios estará conmigo donde quiera que yo vaya. Y esto es junto a Emmanuel. Donde yo vaya, sea en el campo de la universidad, en el campo del trabajo, de las escuelas, en mi familia, yo debo disfrutar el secreto de Cristo. Ver este es el resultado del evangelismo, poder tener mi objetivo de reproducir discípulos y disfrutar de la promesa de Emmanuel que está con nosotros. Veamos el número 8. Número 8. Esta promesa será el propósito mío. ¿Qué propósito? Ahora puedo ver este propósito. Y el propósito de que Dios está conmigo es el propósito, ¿verdad? Este propósito es hacer el evangelismo. Este evangelismo no solamente habla de Panamá, sino hacer el deseo de Dios de la evangelización mundial. 237 naciones. Esto es el propósito por la cual Dios nos ha llamado, para cumplir el campo del evangelismo, que es el deseo de Dios de salvar las 237 naciones del mundo. Y esto va a ser el resultado de este campo. Este campo en desastre y este campo, las 237 naciones del mundo, está en esta condición espiritual. Por eso, yo como remanente debo salvar, restaurar mi campo. De poder entender el método de Dios, de entender la base de lo importante que es mi entrenamiento espiritual, porque lo necesito, porque soy débil. De poder disfrutar este método de continuar dentro de la palabra cada día en mi vida, disfrutar del contenido del secreto del evangelio. Al poder disfrutar estos cuatro, vamos a ver este resultado. Se va a levantar el campo del evangelismo, los encuentros,
Mi enfoque ahora será reproducir discípulos. Voy a disfrutar donde quiera que yo vaya de Emmanuel, porque mi objetivo, mi propósito es evangelizar el campo que está en desastre. Entendiendo eso, voy a entender la iglesia. Voy a salvar este campo de los líderes, los remanentes. Voy a salvar este campo para que juntos hagamos el deseo de... Para concluir con este mensaje, es importante entender este 8 puntos. Y este 8 puntos, que es el método de Dios, la base, el método, el contenido, el resultado, mi enfoque y esta promesa de Emmanuel, esto es el camino, esto es el camino para conquistar las 237 naciones del mundo. Con estos 8 puntos vamos a conquistar las 237 naciones del mundo que están en esta condición espiritual. Por eso tú eres importante. Tú y yo somos importantes en esta época, porque tenemos la respuesta que nadie puede compartir. Tenemos una dirección de vida para salvar un campo que está muerto espiritual. Por eso, como remanente, en conclusión, como remanente, mi conclusión es que juntos podamos concentrarnos en la palabra de Dios. Las 24 horas. Disfrutar el tiempo concentrado de la oración. Teniendo este tiempo concentrado en la palabra, en la oración, veremos la respuesta en el horario perfecto, donde la obra del campo del evangelismo se va a levantar solo a través de la dirección de Dios. Solo en el horario perfecto vamos a ver este resultado. Esto es mi aposento personal. Todo está en nosotros. Todo inicia conmigo. Por eso somos los remanentes que va a salvar esta época en desastre. Juntos podamos disfrutar esta promesa de la palabra, esta dirección de la oración, para ver esta respuesta de la obra del evangelismo. Que podamos ser estos testigos, estos remanentes, que podamos vivir cada día en la cumbre espiritual. Le damos las gracias a Dios por este tiempo. Amén.